Carlos Sánchez Berzaín es el director del Instituto Interamericano por la Democracia, es abogado y es politólogo. Y no sé, hablo con él y lo siento optimista frente a lo que sucede y frente a las luchas por la democracia. Y le decía que por qué está tan optimista si América Latina está prácticamente en manos de la izquierda. Ya cayó Perú. Se habla de que los próximos será Chile y Colombia, y no queda más nadie, porque después viene Brasil, donde Lula es sumamente popular según las encuestas. Pero él que tenga la palabra y nos llene de ánimo. Bienvenido, Carlos Sánchez Berzaín. Encantado, Napoleón. Mire, no se trata de optimismo, se trata de un análisis de la realidad objetiva. Y es un análisis de la realidad objetiva en el marco de lo que es nuestra región. Hay dos Américas en el siglo XXI. Una América dictatorial liderada por Cuba e integrada por las dictaduras de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, con el respaldo de los gobiernos paradictatoriales de Alberto Fernández, Cristina Kirchner de la Argentina y de López Obrador en México, al que ahora se va a incorporar como gobierno el gobierno del Perú de Castillo. Y en la otra mano tenemos a las democracias que luchan por defender los espacios de libertad y las condiciones de democracia. Ahora, en ese contexto, lo que ha pasado en estos 21 años del siglo es que el castrochavismo, que es la conversión del castrismo del siglo XX, más Chávez, castrochavismo del siglo XXI, ha tenido un momento de control absoluto de la región. Con el dinero de Chávez y con el know-how criminal de Castro, ellos empezaron con un movimiento populista bolivariano, siguieron con un socialismo del siglo XXI y desembocaron en el castrochavismo. Y llegó un momento, el 2012, 2014, 2015, en el que controlaban la Organización de Estados Americanos, todo el Petrocaribe que habían montado para controlar el Caribe y a través de los votos de la OEA, controlaban en América Latina prácticamente toda la región. La Argentina con los Kirchner, tenían un gobierno asimilado a ellos con Bachelet en Chile, tenían en el Brasil el Partido de los Trabajadores con Lula y Rousseff, Evo Morales en Bolivia con su dictadura. El Perú estaba un poco al margen de eso, pero ejercieron gran influencia sobre Ollanta Humala y trabajaron con toda comodidad ahí. El Ecuador con una dictadura con Correa, Colombia con la gran traición de Santos, del presidente Santos, que prácticamente facilitó convertir el crimen organizado de las FARC en hecho político. Tenían el control, salvo en un momento, de México, y estaban a cargo de toda la región. Tan estaban a cargo de toda la región que en la Cumbre de las Américas de Panamá del año 2015 se da el lujo el dictador jefe de este proyecto, Raúl Castro, de asistir a Panamá y tiene ahí una reunión abierta con el presidente de los Estados Unidos, el presidente Obama, cosa que avanza y que después se refleja en el hecho de que Estados Unidos prácticamente sin condiciones abre relaciones con Cuba y empieza un momento en el que se creía que Cuba podía aprovechar eso para converger a la democracia, y en lugar de que eso suceda, endurecen las dictaduras, las hacen más fuertes, se radicalizan en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, y ahí empieza un proceso de cambio donde los países con democracia cambian los liderazgos. Vemos cambios en Chile, vemos cambios en la Argentina con Macri, aunque ahora el castrochavismo ha retomado ese gobierno. Vemos un cambio muy importante en el Uruguay, donde está presidiendo un ejemplar líder que además es joven y que es democrático, que es Lacalle Pou. Vemos cambios en el Paraguay, donde el obispo que tenía hijos y que era castrochavista ha tenido que ir cediendo el poder a una posición democrática que es la que ahora existe. Ha cambiado el Brasil, y en el Brasil, aunque bajo gran acoso, gobierna un presidente como Bolsonaro. En el Ecuador se ha recuperado la democracia gracias a una extraordinaria gestión de Lenín Moreno,
que ha recibido un ataque muy grande, e inclusive un intento de golpe de Estado, un golpe de Estado en pleno en octubre, noviembre del 2019, que lo ha podido superar, ha llevado al país a una elección y hoy día el Ecuador, que era una dictadura hace 5 años, una dictadura ensombrecida, además como narcoestado y como todas las características que tienen, hoy día es uno de los países con mejores características democráticas y con el mayor nivel de inversión. Colombia ha logrado resistir con el presidente Duque un golpe de Estado y ahora está controlando el ataque violento del castrochavismo, que está siendo más bien negativo para el castrochavismo porque uno de los grandes damnificados de la violencia desatada en los últimos meses tratando de derrocar al presidente de Colombia es Petro, cuyos números han bajado infinitamente y no es previsible que él pueda ganar una elección. México acaba de perder un referéndum al cual solo ha ido el 7% de los mexicanos, donde López Obrador, para seguir castrochavizando México, quería que le aprueben en referéndum una autorización de enjuiciar a los expresidentes, sin darse cuenta que no hay inventor que no pague por su invento, que si él hace aprobado una cosa de esas, seguramente será el primer enjuiciado después de que deje el poder. En todo caso, en ese panorama, la joya de la corona es el 11 de julio en Cuba, donde después de 62 años se ha iniciado y se sostiene un movimiento popular pidiendo libertad, que ha puesto a la dictadura jefe, a la jefa de toda esta organización criminal que se llama el castrochavismo o socialismo del siglo XXI, en una posición de extremar las cosas que sabe hacer, que son la represión, cometiendo delitos de lesa humanidad y cometiendo terrorismo de Estado, pero en evidencia frente a todos los países y a las democracias del mundo, al punto que cómplices manifiestos, amigos, vamos a decir diplomáticamente, de la dictadura cubana, como el gobierno de España, han tenido que declarar que es una dictadura. O sea, las cosas están mal, Napoleón, para la democracia, pero están peor para la dictadura. Entonces, en esa dinámica lo que hay que hacer es mostrarle a los pueblos de las Américas que en la ecuación, frente al 2015, frente al 2010, frente al 2005, que son los momentos, digamos, vamos a dividir por segmentos de 5 años, lo que va del siglo de irrupción y de control del castrochavismo, estamos ostensiblemente mejor y les estamos ganando. La democracia le está ganando a la dictadura. Y si a eso usted agrega que las dictaduras no tienen economía, que son gobiernos, regímenes señalados como violadores de derechos humanos. La dictadura de Venezuela y la de Cuba están a la puerta de la Corte Penal Internacional, no saben qué hacer para salir de ahí. Son regímenes que están siendo procesados en el marco de la Convención de Palermo por delincuencia organizada transnacional. No se olvide que por la captura del dictador venezolano, hay 15 millones de dólares de premio donde lo capturen y este tipo no se mueve más desde que esas órdenes se han emitido por tribunales de Nueva York y de la Florida. No se olvide que las sanciones sobre la dictadura, la familia dictatorial y los represores de Nicaragua han ido incrementando, no se pueden mover de Nicaragua. Lo mismo está pasando con Cuba, que ha empezado a tener sanciones individualizadas y lo que se está haciendo sobre Cuba y se tiene que hacer es identificar con nombre y apellido a cada uno de los ministros, jerarcas, generales, coroneles de la represión para que vayan yendo a tribunales internacionales por los crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado. O sea, no tienen salida y en Bolivia han hecho crecer el número de presos políticos. Hasta ayer 45 presos políticos porque la violencia y la represión y instaurar el miedo y el terror es lo único que les funciona para mantenerse al mando de sus gobiernos. Pero eso es tener pies de barro. No hay economía, no hay respaldo popular. Son organizaciones criminales, están señaladas por el mundo, no tienen sino perder. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Quienes defendemos la libertad y la democracia tenemos que persistir y resistir y tenemos que rogar que los líderes, como en el caso de Venezuela y la oposición, tengan la inspiración de entender que no pueden ayudar a salvar a las dictaduras y que tienen que seguir luchando en base a los principios y valores. Entonces, este es un panorama de confrontación, de nuevo, donde empecé. El siglo XXI es el siglo de la disputa de dos Américas, la América dictatorial y la América democrática, pero la América democrática ha logrado revertir
una hegemonía que tenía la América dictatorial y está avanzando no sin dificultades en un camino de inevitable derrota y desaparición de las dictaduras. No va a ser mañana, pero ha empezado. Y la señal de Cuba es una señal inexorable. La cabeza de la serpiente está en agonía. La dictadura jefe está señalada por la juventud, por el pueblo que tenía que defenderla, que le ha dicho, se acabó, se trancó el dominó y queremos libertad. Vayamos ahora país por país. Empecemos por uno que es el que más le duele a usted, que es Bolivia. ¿Qué está pasando allí? En Bolivia se ha instalado la dictadura y tiene la gran ventaja de que hasta ahora están logrando vender la dictadura de Bolivia como si fuera una democracia con problemas judiciales o con problemas de organización. Y eso es una dictadura. De Bolivia nunca salió la dictadura. Yo tengo un ensayo muy difundido que dice el fracaso de las transiciones en Bolivia y Venezuela. Y lo escribí a inicios de este año, está publicado en todas las redes, en Infobae, en el Día de las Américas, en el Interamerican Institute for Democracy y otros medios, que señala que ha habido la oportunidad de que dos países salgan de las dictaduras a través de gobiernos de transición. Bolivia a partir de octubre-noviembre del 2019 y Venezuela con el reconocimiento del presidente Guaidó. Este artículo lo escribo a principios de año y en él declaro que lo de Bolivia fracasó porque en Bolivia salió el dictador que ya ha regresado, pero nunca salió la dictadura. Y no salió, no salió la dictadura por la misma razón de lo que está pasando en Venezuela, porque para sacar una dictadura hay que romperle y hay que hacer desaparecer su sistema jurídico institucional que es falsificado y que es un estatuto dictatorial y poner las normas de la democracia en vigencia. Y lo segundo que hay que hacer es que usted no puede mantener impunidad. Y en Bolivia fracasaron en las dos cosas, mantuvieron el Estado plurinacional, nunca restituyeron la República y la presidenta interina, que tenía que ser de transición, se corrompió y corrompió su gobierno con las leyes de la dictadura y aprovechó de esas leyes para hacerse candidata a la presidencia y 100.000 cosas más que tienen que ver con corrupción. Entonces, al salir el dictador y no la dictadura, terminó haciendo unos arreglos espurios que permitieron que en octubre del 2020 haya una falsificación de la voluntad popular con un colosal fraude electoral que en primera vuelta ha dado un triunfo que no existe a Arce Catacora y ha permitido el retorno de Evo Morales con plena impunidad. Resultado de lo que hoy día toda esa gente que tuvo que hacer la transición en Bolivia, o gran parte de ellos, están presos. Y están presos injustamente porque les están violando sus derechos humanos. Porque hacer un mal gobierno no es motivo de que los metan a la cárcel. Pudieran meterlos por otras causas que no sea el tratar de simular, el tratar de falsificar una narrativa que dice que en octubre del 2019 en Bolivia no hubo fraude electoral, fraude que vio todo el mundo, que certificó la OEA, que certificó la Unión Europea, que hubo un golpe de Estado. Entonces, en Bolivia, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo una dictadura pura y dura, con las reglas del castrochavismo, que tiene todavía la ventaja de venderle al mundo la narrativa de que no es una dictadura, pero con más de 40 presos políticos, aunque hubiera uno, con más de 1.500 exiliados políticos y con perseguidos políticos, y con la oposición que ya incluso ha dejado de ser oposición funcional para pasar a la categoría de rehenes, porque todos tienen un juicio encima y todos tienen una amenaza de que si no se portan bien se los van a llevar presos. Entonces eso es una dictadura completa. Ahora, lo que hay que hacer en Bolivia, y está sucediendo, es que el pueblo se está empoderando de nuevo en resistencia civil, porque el pueblo no tolera tanto abuso, porque el pueblo se da cuenta que hay una dictadura y que ha sido engañado por un gobierno que tenía que ser de transición, pero que no se puede quedar adormecido y que tiene que volver a luchar por su libertad. Y se están moviendo de nuevo las dirigencias cívicas, la resistencia civil, por eso también aumentan los presos políticos, la represión judicializada. Y el primer mensaje en Bolivia es que el pueblo boliviano señale que ese régimen es una dictadura, que el mundo reconozca, que los líderes democráticos de las Américas y el mundo reconozcan que Bolivia es una dictadura. Hay 4 dictaduras en las Américas. No porque no las reconozcan deja de ser una dictadura. O sea, no hay democracia con presos, perseguidos, exiliados políticos, sin Estado de Derecho, con manipulación judicial y con la aplicación e intervención directa del castrochavismo, inclusive con personal venezolano y cubano en Bolivia.
Entonces, la lucha en Bolivia está empezando nuevamente y eso va a terminar como tiene que terminar. Va a cesar la dictadura más pronto que tarde. Veremos cuál es el nivel de resistencia. La pandemia ayuda mucho a la dictadura en Bolivia, pero no tienen economía. Le doy dos datos. El primer dato es que se acaba de certificar hace un par de meses que la deuda interna y externa de Bolivia, sin contar la apropiación indebida que han cometido de las reservas de la seguridad social y de las jubilaciones en Bolivia, sin contar eso, porque han convertido todos los dólares en efectivo de la seguridad social y de la jubilación en Bolivia en bonos del tesoro, que son papel mojado. Sin contar eso, la deuda externa e interna en Bolivia es del 60% del Producto Interno Bruto. Eso quiere decir que es inelegible para cualquier cosa que no sea un regalo y que ese país está quebrado. Y el otro tema es que el déficit comercial, la diferencia entre lo que Bolivia importa y exporta, viene creciendo desde hace 4 o 5 años y está llegando a casi al 10% del Producto Interno Bruto, y eso es una cosa insostenible, hasta para las dictaduras. Vayamos ahora a Venezuela. En Venezuela el dictador no salió y el gobierno interino podrá tener un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio que trabajará todos los días y emitirá sus puntos de vista todos los días, pero que no tiene ningún poder, como tampoco tiene armas, no tiene ejército. ¿Qué falla ha tenido ese gobierno interino? Hemos hablado harto de esto, Napoleón, pero eso se resume simplemente en el hecho de que nunca ha querido ser gobierno. Guaidó nunca ha organizado gobierno. Cuando Guaidó jura como presidente, se juramenta como presidente y el mundo lo empieza a reconocer, más de 60 países lo reconocen. Inmediatamente la Asamblea produce, de donde sale el poder de Guaidó, produce el amarre de Guaidó, o sea, lo atrapa a través de un estatuto para la transición, donde establecen 3 pasos que son equivocados y que la historia lo ha demostrado. Ellos dicen el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres y limpias. ¿Cómo van a cesar la usurpación si no hacen primero gobierno de transición? Nunca han querido hacer gobierno, se han cuoteado y se han distribuido al viejo estilo político latinoamericano los espacios de poder que han podido tener, y el resultado, después de más de 2 años, es que tienen un nivel muy relativo, digamos, de apoyo popular, y que están yendo a un diálogo donde esta frase es importante, donde se van a juntar un cojo del pie derecho con un cojo del pie izquierdo para comprar un par de zapatos. Porque ahí hay un dictador que quiere entrar en el ámbito de la política de nuevo y que tiene fuerza para eso, que es Maduro, y ahí hay un gobierno legítimo que no tiene fuerza alguna, pero que necesita sobrevivir porque se le ha pasado el tiempo de su mandato. Entonces, por falta de iniciativa, por falta de organizar gobierno, hemos escrito tanto sobre eso. Venezuela no tiene fuerza, pero si hubiera ejercido Guaidó como comandante en jefe, como jefe de Estado, como jefe de la diplomacia, hubiera podido organizar una fuerza multinacional de amenaza creíble, ni siquiera de ejecución, para cesar la usurpación. Pero nada, no ha pasado eso, y hoy día están rumbo a un diálogo para hacer una elección en la cual en las actuales condiciones es una elección más en dictadura, porque una elección con presos políticos, con exiliados políticos, con el manejo del sistema electoral en manos de la dictadura, con casi 6 millones de venezolanos fuera de su tierra, con crisis humanitaria, no es una elección. Eso es un mecanismo de salvataje a un cojo del pie izquierdo que está buscando un cojo del pie derecho para comprar un par de zapatos. Y de lo que todo el mundo habla es de Perú y de Pedro Castillo. Todavía hay gente que cree que, o tiene la esperanza, que es lo último que se pierde, que Pedro Castillo no se radicalice como, porque tiene el mismo lenguaje de Chávez Frías, inclusive no tan bueno como el de Chávez Frías, sino mucho más claro. Tiene el de Evo Morales y el de Chávez y el de Castro y esa mezcla de agresión. Bueno, él está radicalizado desde ya. Mire el gabinete que ha formado. Pero en el tema del Perú hay 3 cosas. Primero, es una persona que llega al poder con 17% de apoyo popular.
Eso es muy poco. En la segunda vuelta cometió un fraude grandioso que ha sido protegido desde el Jurado Nacional de Elecciones y desde el gobierno del presidente Sagasti, que no han querido pedirle a la Organización de Estados Americanos una auditoría para que transparente aquello. O sea, Castillo es el presidente del fraude electoral. Y haría bien el Perú en investigar ese fraude electoral, porque no quiere, el hecho de que Castillo se haya posesionado no quiere decir que ya desaparecieron los crímenes y desapareció el fraude. Ese fraude tiene que ser investigado y puede ser investigado. Entonces, llega como un pato cojo, no tiene legitimidad. Y encima llega y pone un gabinete de terroristas y de gente que amenaza la estabilidad del país con el mayor crecimiento económico de la región y que desde la década de los 90 ha venido construyendo el crecimiento de una clase media muy importante. De un país que tiene unos números que superan a Chile, que superan al Brasil, que superan a Colombia y que es un país extraordinario que ahora está tratando de llegar al castrochavismo para destruirlo. Pero yo creo que en el Perú hay un gran desafío. El castrochavismo ha tomado la presidencia, pero no ha tomado el poder. El poder en el Perú son un conjunto de instituciones democráticas y vamos a ver ahí un choque entre el intento de violar la democracia y la defensa de la democracia. Y es muy importante ponerle la vista al Perú. La presidenta del Parlamento, del Poder Legislativo, es una presidenta de oposición, es un grupo de oposición. Y ahí lo que le digo, el Poder Judicial está más en manos del lado de Castillo que de otro lado, porque lo ha ayudado a llegar al gobierno con el fraude electoral. La Junta Electoral es funcional al fraude que se ha cometido, pero hay una clase media muy grande en el Perú, hay un sistema institucional muy sólido y vamos a ver que yo tengo la esperanza de que incluso con Castillo en la presidencia, pero no en el poder, les reitero, porque el poder es mucho más extenso de eso. El Perú está todavía en condiciones de defender su democracia y Castillo, si es que respeta los cánones de la democracia, tendrá todo el derecho de reclamar la condición de ejercer una presidencia con democracia, con transparencia, y si no, la democracia tendrá que usar los mecanismos para defender lo que es la estructura democrática y la libertad en el Perú. Eso es lo que estamos por ver. Lo que hemos visto es nada más la subida al ring de un tipo con sombrero que dice que adora a Castro, que es parte de la revolución cubana, del castrochavismo, y que quiere hacer una constitución plurinacional como la de Bolivia y terminar con el Perú en una esquina. Y en la otra esquina, el 80% de los peruanos diciendo, no, aquí no. Por otro lado, López Obrador, el presidente de México, le propuso a sus compañeros ideológicos que estaban allí, presidentes que estaban allí reunidos, bueno, que hay que hacer un organismo paralelo a la Organización de Estados Americanos, porque eso no funciona para ellos. Mire, nada de esto es inconexo. Esa bravuconada de López Obrador es parte de un proceso de conspiración que se desata desde Cuba para tratar de tapar lo que está pasando en Cuba. Una vez que se produce el 11 de julio y que el dictador Díaz-Canel hace comisión pública del delito de apología de crímenes de lesa humanidad y de terrorismo de Estado, cosa que ya es un delito, convocando a sus fuerzas a combatir contra el pueblo que estaba desarmado. Y después desata una cantidad de atropellos, masacres, violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, apresamientos, régimen de terror y terrorismo de Estado. Eso se necesita tapar, porque a Cuba lo que ha perdido el 11 de julio es el cuento de la revolución, es el cuento de la lucha por la dignidad de los pueblos. Son unos criminales matones que han ido más allá del fascismo europeo y más allá de las dictaduras más duras de la región en América Latina. La historia recordará y señalará la dictadura cubana como la dictadura más cruel y criminal del siglo XX y del siglo XXI. Entonces, para tapar eso necesitan, para tapar ese gran incendio, se les está quemando la casa, necesitan generar otros incendios. Entonces, producen presiones en diferentes lugares de la región donde ellos pueden.
levantan el tema en Chile, tratan de levantar el tema que ya se está pagando en Colombia, tratan de aprovechar el tema del Perú, y en México se inventan una maniobra que es la celebración del natalicio del libertador Simón Bolívar, que se celebra en México. Bolívar no tenía nada que ver con México. Bolívar es el libertador del continente sudamericano. Pero en vez de festejarlo en el Perú, en vez de festejarlo en Venezuela, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, que son los países que libera Bolívar, hacen un festejo en México. ¿Por qué? Porque acomodan el festejo. Hecho en el Palacio de Chapultepec con López Obrador como anfitrión, lo acomodan a la reunión de la CELAC, que es un organismo creado por el castrochavismo con el cual han tratado infructuosamente de reemplazar a la OEA. Entonces se lanza en esa reunión paralela con el pretexto de hacerle un homenaje al natalicio de Simón Bolívar. Quiero insistir en eso para que vea la calidad de la maniobra, porque ese evento no estaba ni previsto. Ahí sale López Obrador y dice que hay que acabar con la OEA y que hay que hacer un organismo que no tenga un organismo latinoamericano que no tenga la presión de Estados Unidos y que no sea lacayo de nadie. Y casualmente en el mismo vecindario se está celebrando la reunión de la CELAC con 25 cancilleres de diferentes países de América Latina. O sea, eso es un acto promovido de propaganda y de contraataque para tratar de tapar los crímenes de Cuba, pero no ha funcionado. Y en mi columna de esta semana yo denuncio que hay una conspiración contra la OEA, y además eso ha venido acompañado de la operación que siempre sabe hacer el castrochavismo, que es el asesinato de la reputación, o sea, buscar el desprestigio, en este caso el secretario general de la OEA, a quien no se cansan de atacar por donde pueden. En eso se ha lanzado la dictadura boliviana, la dictadura nicaragüense, bueno, porque las dictaduras no pueden ser amigas de la OEA. Yo le quiero recordar que la Organización de Estados Americanos, con la Carta de Bogotá de 1945, se organiza para mantener la paz y la seguridad internacionales y para defender la libertad de los pueblos. Y por si eso fuera poco, la Carta Democrática Interamericana del 11 de septiembre del 2001 proclama que la democracia es un derecho de los pueblos y establece los elementos esenciales de la democracia. O sea, las dictaduras son incompatibles con el sistema interamericano y tienen que tratar de destrozar, tienen que tratar de desprestigiar un sistema que funciona bastante mal, pero que es completamente ajeno y que si tiene un mérito con Almagro, después de que salen los 10 años de vergüenza de la administración de Insulza, que era una administración castrochavista, de hacer los informes aplicando la Carta Democrática Interamericana, 4 informes donde se señala a Venezuela como una dictadura, de hacer la auditoría del 2019 donde se prueba el fraude electoral de Evo Morales con casos criminales demostrados, respaldados por la Unión Europea, que señala a la dictadura de Nicaragua como una dictadura muy clara y que señala desde hace años a la dictadura de Cuba como una dictadura jinetera que comete terrorismo de Estado. Palabras textuales del secretario general. Entonces, ¿qué espera? Que López Obrador, que es parte del servicio de las dictaduras en las Américas, un servicio, desde luego, muy vergonzoso para un país tan importante y para un pueblo tan grande como el mexicano, haga lo que acaba de hacer, que es un papelón. Y hablando de papelón, porque parece una ópera bufa, Nicaragua y la prisión de cuánta persona se quiere lanzar para enfrentarse en las elecciones a Daniel Ortega y su mujer, ¿no? ¿Qué necesidad tiene Daniel Ortega de eso? Tiene la necesidad de que no tiene más del 5% de respaldo popular. Pero maneja Cualquiera le puede ganar. Maneja los votos. Maneja el fraude, pero también el fraude tiene límites. Él sabe que va a perder. A ver, un dictador con el repudio del 90% del país, con 5% de favorabilidad, puede hacer el fraude que quiera, pero va a perder la elección y el pueblo en las calles va a generar nueva resistencia civil y va a terminar con él. Entonces, lo que está haciendo Ortega con Murillo es una cadena de crímenes. No hay un día que no cometan un crimen. Han encarcelado a toda la oposición posible, se han inscrito ayer como candidatos
y le quieren convencer a los nicaragüenses y al mundo que eso va a ser una elección. No, eso es una dictadura electoralista. Esa elección no tiene más valor que las elecciones que hace Cuba con un partido único, porque si usted nota, ha reducido Nicaragua a un régimen de partido único. Él es el candidato y el que venga va a tener que ser un candidato puesto por él, que le haga simplemente escenario para que gane el dictador, que no aguanta una elección porque, les reitero, 5%, menos del 10% de popularidad no da para nada. Y ese es el camino que está siguiendo Bolivia. Bolivia tiene muchos presos políticos, muchos líderes en el exilio, pero al resto los tiene como rehenes con juicios que si abren la boca van de inmediato presos. Entonces es una fase anterior a la ejecutoria que está llevando adelante Ortega y Murillo en Nicaragua, y que cuando llegue la elección seguramente irán al escenario de Ortega y Murillo, porque son dictaduras descaradas. Y sabe que, Napoleón, esto es parte del análisis con el que empezamos esta su entrevista, están en la fase final del ejercicio de sus dictaduras, porque si fueran más fuertes, Ortega no necesitaría hacer esta cadena de crímenes tan burdos, tan violentos, tan evidentes, que lo único que hacen es demostrar su debilidad. Si tuviera alguna fortaleza, si tuviera por lo menos un 20% de respaldo popular, no necesitaría pues encarcelar y perseguir a toda la oposición y tener más de 150,000 nicaragüenses exiliados. Perfecto. Bien interesante. Gracias por levantarnos el ánimo. Y una última pregunta o petición. ¿Qué le pide usted a los luchadores demócratas de América Latina para acelerar este proceso del cual usted viene hablando? Mire lo que están haciendo. Primero hay que persistir y hay que resistir. El enemigo es muy grande y los luchadores por la democracia tenemos varias desventajas. Primero, no tenemos el financiamiento que tiene esta gente, ningún pueblo, ningún partido, ningún grupo cívico, ninguna resistencia. El castrochavismo está financiado por el dinero del narcotráfico, son narcoestados, por el dinero de la corrupción, por el dinero de la penetración transnacional, Rusia, China, Irán, por el dinero del crimen organizado, son crimen organizado, o sea, tienen toda la plata del mundo. Pero para hacer acciones, pero no les alcanza para sostener los estados ni dar de comer a los pueblos. Segundo, esta gente está organizada, tiene unidad de mando. El mando está obviamente en Cuba, la plataforma principal es Venezuela, tienen mandos locales, y si usted se fija, incluyendo a los gobiernos de Argentina y México, todos hacen lo mismo, cantan la misma música. En cambio, en los países democráticos es muy difícil aquello. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Primero, cada solución aquí es local. El pueblo de Cuba nos está enseñando la fuerza, el vigor que tiene ese levantamiento del 11 de febrero, que además continúa, porque continúan los presos políticos, continúa la represión, continúan las sanciones, continúa la lucha por abrir el Internet. El pueblo va a seguir luchando hasta que cese la dictadura. Ya empezó, eso no termina. El pueblo nicaragüense está luchando, está denunciando, tienen conexiones, las sanciones están aumentando. Nadie le va a creer a los dictadores Ortega y Murillo que ganen la elección del próximo 7 de noviembre. El pueblo boliviano está luchando, por eso tenemos más de 44 presos políticos, por eso tenemos más de 1.500 exiliados, y mañana pasado, el 6 de agosto, que es la fecha de la conmemoración de la fundación de la República de Bolivia, que ha sido suplantada por la dictadura castrochavista, por el Estado plurinacional. Hay marchas en todo el país en repudio a la dictadura y en defensa de la democracia y reclamando el retorno de la república. O sea, los pueblos están movilizados. El pueblo venezolano, más allá de las dirigencias, es un pueblo que está en estado de latencia, de disconformidad, que quiere separar del poder al crimen organizado, y que necesita una ayuda de un liderazgo un poco más claro, más consistente, más fuerte. Hay que quitar de escena en esa figura que estamos viendo ahora del cojo del pie derecho, que con el cojo del pie izquierdo se están tratando de juntar para comprar un par de zapatos. Yo no sé cuál es el cojo de la derecha o el de la izquierda, pero los dos están cojos. Entonces, los pueblos van a seguir luchando y nosotros desde donde podamos vamos a seguir alentando esa lucha con denuncia,
con análisis claro de lo que está pasando y diciendo la verdad, porque estas cosas que acabamos de decir aquí, Napoleón, son la verdad. Ahí están los presos políticos de Bolivia, ahí están los atropellos, los presos en Nicaragua, ahí están los crímenes en Cuba, ahí están los dos cojos en Venezuela. Entonces, el pueblo va a luchar con nuestras recomendaciones, sin nuestra recomendación, y está muy cerca de triunfar. Está muy cerca de triunfar porque usted tiene que recordar esa gran frase que dice que la parte más oscura de la noche es la que precede al amanecer. Y la parte contraria a los dictadores está en un estado de agotamiento muy grande. Ya están tocados en Cuba, era lo que faltaba. Bueno, Carlos Sánchez Berzaín no solamente sabe de política, ha estado en los puestos más importantes en su país, en Bolivia, excepto el de la presidencia, pero en todos los demás de gran importancia, es abogado, es político y además es el presidente del Instituto Interamericano por la Democracia. O sea que algo debe saber sobre la lucha por la democracia, porque lleva años en esa lucha y la verdad es que él no se cansa. Día a día, todos los días, podemos leer todos sus trabajos y podemos y conocemos la asistencia a cientos de eventos a lo largo del año para luchar por la democracia. Muchísimas gracias, en Berzaín nuevamente, ¿sí? Gracias, don Napoleón, muy amable. Ah,